Aceptar para reconocer cómo es pensar, sentir y actuar en modo de sobrevivencia de manera cotidiana es una de las tareas más importantes a realizar si has decidido activar tu propio proceso de despertar espiritual, o dicho de otra manera, si has decidido trabajar en generar tu ascensión hacia esa nueva energía de quinta dimensión de lógica espiritual. ¿Cómo es estar programado en ese modo de sobrevivencia? De eso y más estaremos hablando el día de hoy en este nuevo episodio de Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Yo soy Norma del Río. Quédate con nosotros. Vamos a comenzar. Los humanos hemos vivido por siglos programados para percibir la realidad en modo de sobrevivencia. A través de eso que llamamos educación y mediante las distintas instituciones que nos educan, empezando por la familia, los seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos siendo programados para percibir la realidad en modo de sobrevivencia y de esta forma, de alguna manera, exiliarnos de esa lógica espiritual que es totalmente natural, que es la esencia natural de la vida y de la existencia. Esto es parte del proceso de vivir en una matrix tridimensional. Esto es parte del proceso evolutivo en el que ha estado inmiscuida la humanidad a lo largo de eones. Y en este momento estamos viviendo justo la transición en esta toma de conciencia de esa vieja energía de sobrevivencia o Matrix 3D hacia una nueva energía de lógica espiritual. Es una nueva energía porque los humanos desconocíamos que esto era así. El mismo sistema se ha encargado de ocultarlo. Sin embargo, básicamente todo el universo funciona desde una lógica espiritual, desde una energía de densidad mucho más alta y elevada de la que hemos conocido aquí como humanidad en este planeta Tierra. Y de eso, exactamente de eso se trata este momento evolutivo. De aprender no solamente a asimilar esta nueva verdad, sino además aprender a desconectarte de ese modo operativo en sobrevivencia del cual todos estamos tan empapados y tan acostumbrados y habituados, y comenzar a aprender también a alinearte a esa nueva energía de lógica espiritual que ya está totalmente accesible para cualquier humano que así lo desee en este nuestro planeta. ¿Cómo es vivir en modo de sobrevivencia? Vamos a comenzar a revisar esto. ¿En qué consiste estar programado a vivir en modo de sobrevivencia? Estar programado en modo de sobrevivencia implica ante todo estar programado a tener una percepción mucho más limitada de la realidad, de la vida, de la existencia o de todo eso que tú llamas verdad, que la que en realidad es. Es decir, en la sobrevivencia nuestra percepción es limitada. Y esto hace que nuestra conciencia sea una conciencia que se usa para cosas muy básicas y no para acceder a mayor expansión de la realidad. Pero ¿cómo se hace esto? Si tú te das cuenta, nuestro sistema educativo y todo este proceso de escolarización que nos hacen a lo largo de la vida, y las demás instituciones también están configuradas de esta manera que te voy a comentar, está hecho para priorizar el ejercicio mental del razonamiento a costa del ejercicio de la percepción. Es decir, se nos entrena desde niños a razonar para eliminar e invalidar nuestra percepción. Pocas son las personas que saben
cómo utilizar o cómo se vuelve accesible esta frase de déjate llevar por tu corazón o escucha a tu corazón. Casi nadie sabe cómo es esto de escuchar al corazón, porque hemos sido programados para pensar en contra del corazón y razonar lo que se supone que necesitamos. Vamos a revisar entonces qué es esto de razonar y qué es esto de percibir y cuáles son las diferencias entre estos dos ejercicios de la conciencia. Razonar no es lo mismo que percibir, y estas diferencias se han ido desvaneciendo al grado de que poco conocemos lo que distingue a una de la otra. El pensamiento de sobrevivencia Matrix 3D nos ha alejado de nuestra extraordinaria habilidad para percibir el mundo y nuestras experiencias, sustituyendo dicha habilidad de percibir con el empecinado mal hábito de racionalizar todas las experiencias con las que tomamos contacto. Percibir es una habilidad psicosensorial que nos permite acceder a la primera información y conocimientos de eso con lo que tomamos contacto para entenderlo. Para poder ejecutar la habilidad de percepción, es indispensable estar en pleno contacto con nuestros sentidos, no solo al nivel físico-sensorial, sino sobre todo al nivel psicosensorial. Percibimos para acceder de forma inmediata a toda esa información que emitimos a través de nuestra propia firma electromagnética. Todo cuerpo material emite ondas electromagnéticas que contienen información. No es una cuestión de magia irracional, no. Esto es una cuestión de física pura desde este nuevo enfoque de la dimensión cuántica de la materia. Razonar, en cambio, es un ejercicio total y exclusivamente mental que aprendemos desde pequeños a utilizar para evaluar la invalidez de lo percibido sensorialmente. Por esto, se nos ha enseñado para que razonar con eficiencia sea la lógica tridimensional con la que tomemos nuestras decisiones. Y con esto, bloqueamos el aspecto psicosensorial que se nos activa con nuestra extraordinaria habilidad de percepción. Entonces, en lugar de descifrar lo percibido, esto es anulado a través de la negación o de la elaboración de argumentos que nos permitan rechazar lo sentido. Más si eso sentido o percibido traspasa los parámetros de la coraza de la normalidad, es decir, lo que hemos sido programados para reconocer como razonable, como válido, como legal o lógico. Razonamos buscando comprender esa realidad que experimentamos, pero bajo parámetros previamente establecidos por la coraza de la normalidad, ajenos a nosotros. No importa si esos parámetros van en contra de lo percibido, incluso ese es justo el propósito. Somos programados desde la infancia con nuestro obsoleto sistema de educación para priorizar el ejercicio racional como instrumento a priori para evaluar la validez de los elementos de la realidad en coherencia con las reglas y medidas de la coraza de la normalidad. Así, buscamos razones para ir en contra de nuestras extraordinarias percepciones e invocamos a la duda para evitar tomar contacto con nuestras intuiciones y con esa extraordinaria habilidad psicosensorial que nos permite acceder a información que no se ajusta a las razones imbuidas en nuestras entrenadas mentes tridimensionales. Una vez que aprendemos a sepultar nuestras percepciones, vamos entonces por la vida buscando ganar razones. Nos peleamos y agredimos en busca de ganar razones y no en corazones. Eso es uno de los macabros juegos de la mente programada en Matrix 3D. Utilizar sutiles artimañas que con paciencia ha incorporado en la mente de los humanos para desajustar su percepción acerca de lo que se supone es y no es la realidad. Despertar espiritualmente en este momento del planeta
implica, entre otras cosas, rendirse a soltar la impulsiva obsesión de razonarlo todo para aprender a reactivar a esa extraordinaria habilidad espiritual de la conciencia que es la percepción, y así reconocer que es indispensable aprender a confiar en nuestras intuiciones si realmente queremos sincronizarnos con esa nueva energía de lógica espiritual que ya circula en nuestro planeta. Así pues, si te das cuenta, la programación de sobrevivencia se basa totalmente en un principio, en el principio de la distorsión. Es decir, una de las estrategias fundamentales de la programación de la sobrevivencia es que estamos habituados a utilizar nuestra mente para distorsionar los significados fundamentales, ¿sí?, que tiene la existencia y que son accesibles a estos solo con aprender a percibir, es decir, a conectarte y descifrar esa información que el mismo entorno o el fenómeno que estás observando te da de forma inmediata cuando tú sabes usar tu percepción. Sin embargo, el sistema está acostumbrado a eso, a distorsionarnos. Y una de las primeras cosas que ha hecho para poder convencernos a programarnos en modo de sobrevivencia es justo eso, distorsionarnos la percepción de la realidad. Y esto se hace a través de programarnos mediante esos usos, costumbres, hábitos y todo eso que llamamos cultura y que de alguna manera nos han enseñado a, como tradición, preservar toda esa cultura a costa de lo que sea, como una forma de seguir programados para la sobrevivencia. Al educarnos, nos educan para encontrar razones y nos educan a través de raciocinios o razonamientos acerca de todas esas materias que llevamos en la escuela. Esta es la forma en la que vamos aprendiendo sistemáticamente a distorsionar lo que percibimos. A eso le añadimos que hay toda una distorsión de significados que el mismo sistema se ha encargado de hacer. Y bueno, de eso estaremos hablando poco a poco. Lo que te quiero dejar claro es que estar programado en modo de sobrevivencia implica estar siempre dispuesto a percibir la distorsión. Es decir, quien está programado en modo de sobrevivencia siempre está enganchado en la distorsión. Y esto sucede porque quien se sigue enganchando en la distorsión, por lo regular, tiene dificultad para discernir por sí mismo si eso que le han dicho que es o no es realmente verdad. Y bueno, tú sabes que la mayoría de los humanos tenemos mucho problema para aprender a reflexionar y a pensar por nosotros mismos. El sistema escolar al que estamos acostumbrados está hecho para eso, para imponernos una forma de percibir las cosas a través de todos esos libros que llamamos ciencia o científicos, en lugar de aprender a percibir las cosas por nuestra propia configuración humana, por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio bagaje interno de conocimientos que tenemos simplemente por el hecho de existir y ser seres espirituales. Una vez que nos queda claro que una de las cualidades de la programación de la sobrevivencia es estar siempre percibiendo la realidad de forma distorsionada, entonces es importante entender que al menos hay 3 distorsiones básicas y al mismo tiempo fundamentales en las que hemos aprendido a percibir la realidad, y estas son las que siempre nos mantienen en ese modo de sobrevivencia. Estas 3 percepciones distorsionadas que nos han educado y nos han programado a verlas de esta manera son las que nos mantienen constantemente en ese modo de sobrevivencia. Vamos a ir revisando cada una de estas. Una de las distorsiones más importantes en las que se sostiene esta programación de sobrevivencia es esa distorsión que nos han enseñado a, obviamente, percibirla así, acerca de la vida. Somos programados desde pequeños a temerle a la vida, a verla no como una corriente fluida y llena de sabiduría y lógica espiritual, sino por el contrario, a verla y a percibirla como una corriente azarosa, llena de desorden, que va allí
por la existencia, viendo a ver a quién pone en problemas o en situaciones de conflicto. Esta programación donde percibimos a la vida desde una plataforma emocional permanente de miedo es la que nos hace vivir actualmente en un mundo donde el estrés es una de las enfermedades que está al día tanto en mujeres como hombres. Pocos humanos saben relajarse totalmente con la existencia y con una plena confianza de que ésta va a proveerte, aun cuando no sepas cómo, de todo. Tú, a partir de percibir la vida de forma azarosa y como algo que hay que temerle, estás programado para siempre estar preocupado por tu sobrevivencia económica. La mayor parte de tu atención en toda tu existencia está en trabajar, hacer dinero y comprar esas cosas que te han dicho que son las que te dan seguridad y las que te garantizan una buena vida. Y esto es una de las programaciones más importantes en las que la mayoría de los humanos de ese inconsciente colectivo están aún ahora enganchados. Como podrás darte cuenta, aprender a desprogramarte de esta percepción de sobrevivencia acerca de la vida y verla así, de una forma azarosa, en lugar de con una lógica espiritual y con una fluidez completamente amorosa y benevolente para ti, es uno de los retos más grandes que tienes si eres de los que se ha decidido a hacer su propio proceso de ascensión o de cambio de percepción a esta nueva lógica espiritual. Como consecuencia de esta percepción sobre la vida en modo de sobrevivencia, la mayoría de los humanos que están allí aún enganchados a esta Matrix 3D, a esta percepción de sobrevivencia sobre la existencia, son personas que están muy enfocadas en el trabajo y que no trabajan en algo que les sea placentero, sino trabajan en aquello que les deja dinero. Esta es una programación para estar siempre tras del dinero y tras de esas formas de éxito para las cuales nos han programado a través de esa coraza de la normalidad. Por coraza de la normalidad yo entiendo esas reglas, normas, creencias, atributos, programas pequeños de sistemas de creencias donde te van diciendo qué es lo normal y qué no es lo normal. Y entonces los seres humanos nos vamos acoplando a esa coraza de la normalidad a costa de partes esenciales de nuestra forma espontánea y auténtica de ser, con tal de ser aceptados como parte de la tribu o como parte de esa sociedad a la que perteneces o a ese espacio comunitario con el que te sientes identificado y te gusta pertenecer. Ese es el costo de la coraza de la normalidad, renunciar a partes de ti misma. Y esa es la mejor forma de mantener a una sociedad en la sobrevivencia, porque el sistema se ha encargado de que sea la misma sociedad quien señale a quien no se sujeta a esa coraza de la normalidad. Eso es modo de sobrevivencia. Otra distorsión fundamental en la que se basa este modo o programación de sobrevivencia es esta programación que nos han hecho donde hemos aprendido a percibir y clasificar, por tanto, a los humanos en humanos de más valor y humanos de menor valor o humanos inferiores. Y de allí es que surgen estas conductas de discriminación por color de piel, por raza y, la más importante, por sexo. ¿Por qué es tan importante esta distorsión acerca de que lo femenino o las mujeres son inferiores a los varones? Porque esa es una de las programaciones más importantes que nos han hecho percibir toda esa energía de lo sagrado femenino en modo de desdeño. Es decir, cuando tú estás programado a percibir todo lo asociado con lo femenino de manera misógina, es decir, rechazándolo contundentemente, tú tienes entonces dificultad para relacionarte de forma compasiva, amorosa, benevolente, suave, delicada, tierna, apacible con cualquier cosa del entorno.
esta programación de clasificar a los seres humanos en superiores e inferiores nos coloca en una situación de sobrevivencia, porque siempre hay alguien que está sintiéndose o inferior o superior al otro. Y cuando la persona está totalmente enganchado a percibir el modo de sobrevivencia, quien en su momento se siente superior, por lo regular asume actitudes de abuso hacia el otro que está dispuesto de alguna forma u otra, de manera inconsciente, a vivirse como el inferior. Este es un modo también de programación de sobrevivencia. Siempre que tú te colocas en una situación de superioridad o inferioridad ante otro humano que tiene totalmente la misma configuración que tú, esto significa que tú estás allí enganchado con ciertas creencias del modo de sobrevivencia. Este es otro de los elementos más importantes, es decir, esta es una de las distorsiones estratégicas que ha tenido el sistema para poderte estar programando en modo de sobrevivencia. Recuerda que por eso vivimos en un modelo económico que constantemente fomenta el valor de la competencia como si fuera algo valioso realmente para poder sobresalir en el mundo de los negocios. No nos fomentan el valor, la virtud de la cooperación, sino el competir. Y bueno, seguramente en algún momento de tu vida te has sentido en esta situación de ventaja o desventaja por la competencia, y seguramente sabrás lo incómodo que es emocionalmente estar compitiendo con alguien, o lo desgastante que se vuelve emocionalmente estar compitiendo con el otro por lo que sea. Por eso, el modo de sobrevivencia siempre está generando emociones de sobrevivencia. Y las emociones de sobrevivencia no son otra cosa más que esas emociones que siempre te están generando malestar interno y anímico. Y la tercera distorsión clave que el sistema ha elaborado para mantenerte en programación de sobrevivencia es esa distorsión donde tú aprendes a percibir la configuración humana, es decir, la manera como funcionamos como humanos, de forma totalmente ausente de poder. Es decir, el sistema te ha programado para hacerte sentir que tú eres víctima ante esa vida que está siempre ahí desordenada, buscando a quién traerle problemas en este proceso de la existencia. Y cuando tú estás creyendo que eres una víctima, entonces tú estás programado para tener la sensación de no tener poder personal para salir de las situaciones que se te presentan y que de alguna manera tú mismo creas a partir de este pensamiento constante de sobrevivencia. Esta es una de las distorsiones más difíciles que yo observo que la gente tiene dificultad para poderse desenganchar de allí. Estamos muy programados para buscar las respuestas de eso que percibimos como problema fuera de nosotros. Y estamos programadísimos para culpar a situaciones externas de todo eso que nos acontece y que no nos gusta de nuestra vida. No sabemos cómo buscar las respuestas en nuestro interior. Y lo que es a veces mucho más grave, no sabemos hacernos responsables de eso que no nos gusta, de eso que nos lamentamos tanto y de eso que insistimos en ver como algo azaroso con lo que la vida o tal vez Dios nos quiere castigar. Esta programación donde nos han enseñado a percibirnos a nosotros mismos de manera distorsionada es una de las programaciones más eficientes, porque esto hace que la mayoría de los humanos siga obedeciendo ciegamente las indicaciones que el mismo sistema por lo regular nos está de alguna manera u otra distribuyendo a través de los medios de comunicación y sus instituciones o gobiernos para mantenernos en modo de sobrevivencia. Y una de las estrategias, digamos, operativas que hace que el sistema pueda seguir programando o manteniendo en programación a la gente en modo de sobrevivencia es la famosa coraza de la normalidad. Esta coraza de la normalidad que nos van construyendo desde que nacemos tiene el propósito precisamente de configurarte para que te homogenices en tu conducta a partir de esos, digamos, preceptos, reglas, creencias, ideas
moralmente construidas de lo que sí es correcto o no correcto, de acuerdo al contexto y a la comunidad, a la cultura, al país, incluso a la clase social a la que perteneces. Es decir, cada grupo social desarrolla por sí mismo una serie de reglas, conjunto de atributos, roles determinados, donde nos explican cómo deben de ejercerse para ser consideradas unas personas aceptables, por tanto normales, y por tanto tener la validez de poder pertenecer a esa comunidad o a esa sociedad. Esto es uno de los mecanismos que nos mantienen siempre de alguna manera buscando esa coraza de la normalidad. Todo mundo necesita sentirse normal porque si no, no se puede sentir aceptado. Y como podrás darte cuenta, esto es parte del fenómeno actual que estamos viviendo con este tema de la famosa pandemia. Yo le digo pandemia. No porque no exista, lo he dicho en algunas ocasiones aquí, sino porque hay un plan muy bien configurado para justo eso. Tenerte programado, o más bien mantenerte en ese estado de programación de sobrevivencia. Y bueno, de allí que los medios de comunicación estén constantemente generando información, o más bien desinformación de miedo acerca de este bicho. La mayoría de la gente que está en modo de sobrevivencia ha preferido creer las medidas de seguridad que son muy incoherentes con el tema de la lógica espiritual y sobre todo con la salud real, es decir, con el cuidado real de la salud. La mayoría de la gente ha preferido seguir las indicaciones de seguridad que el mismo Estado o el mismo sistema ha estado distribuyendo. Medidas que con un poco de sentido común, cuando realmente lo desarrollamos, es decir, cuando no estamos en modo de sobrevivencia, nos pueden decir claramente que no nos ayudan en mucho para poder tener cuidado con nuestra salud. No se nos ha indicado ninguna instrucción para decirnos cómo cuidar nuestro sistema inmunológico. Algo que es sumamente básico que deberíamos de conocer y algo que definitivamente es facilísimo cuidar siempre y cuando lo sepas hacer. Y bueno, hay formas muy sencillas pero que se vuelven muy complejas precisamente porque el sistema te ha enseñado a rechazarlas. Una de ellas es alimentarte totalmente con cosas que te nutran, además de ser saludables, que te nutran. Y lo nutritivo por lo regular no lo vas a encontrar en los supermercados, lo vas a encontrar en el mercado y lo vas a encontrar allí, en donde venden los cereales, donde venden las lentejas, el garbanzo, el arroz integral, esas cosas que sí te nutren y que el sistema no te ha enseñado mucho a comer. Estás más acostumbrado a ir a los centros comerciales y comprar congelados y comprar cosas industrializadas y atiburrarte de carne todo el día. Y bueno, esto es lo que hace difícil que cuides tu sistema inmunológico. Otra forma totalmente importantísima y que ya se sabe bastante de cuidar el sistema inmunológico es a través de lo que estás pensando y sintiendo cotidianamente. Es decir, cuáles son las señales que envía tu cerebro con tus pensamientos cotidianos y cuáles son las señales que envía tu corazón para atraer con tus emociones cotidianas. Si tú vibras constantemente en emociones de sobrevivencia, es decir, si siempre estás preocupado por el tema de la salud, si siempre estás preocupado por el trabajar, si a eso le añades la preocupación con los hijos porque eres mamá o papá, o le añades la preocupación con el jefe, y le añades la preocupación con el novio, o le añades la preocupación con el marido, etcétera, ya te podrás imaginar en qué caldo energético vives cotidianamente y podrás ir comprendiendo por qué experimentas tu vida cotidiana como un problema constante y como un peso realmente, es decir, vivir se vuelve pesado. ¿Sí? Esta es la programación de sobrevivencia. Aquí la ironía consiste en eso, en que desprogramarte de este modo de sobrevivencia es un acto de valentía gigante, porque tienes que realmente tirarte al vacío, es decir, confiar plenamente y empezar a percibir, es decir, confiar plenamente en la vida. Y comenzar a percibir, es decir, comenzar a ajustar tu percepción con pensamientos más elevados acerca de una vida de lógica espiritual, es decir, una vida que sin saber cómo siempre va a estar al pendiente de proporcionarte todo lo que necesitas. Esa es la magia de vivir en modo espiritual. Eso es de lo que el sistema nos ha exiliado.
nos ha programado tanto a vivir y a percibir la existencia en modo de sobrevivencia, que nuestra mente entrenada no puede creer que la existencia por sí misma sea benevolente y la existencia por sí misma esté allí para empujarte de manera compasiva hacia todo lo que tú necesitas para desarrollarte como ser humano y como persona. Por eso, despertar espiritualmente no es cualquier cosa. Implica eso, la valentía de soltar todo tu sistema de creencias viejo y comenzar a comprender cómo es que funciona esta lógica espiritual, esta nueva energía, ¿sí? De manera que tú puedas acceder, ¿sí? A esa frecuencia, a ese modo de vibrar que te permita empezar a generarte una vida llena de paz, de tranquilidad y de abundancia. Para lograr esto, definitivamente hay que renunciar a muchas cosas, explicaciones, formas de percepción, pensamientos y valores de la Matrix 3D. Para la Matrix 3D, para el modo de sobrevivencia, los valores están muy claramente definidos. Es el dinero, ¿sí? Es la competencia, por ejemplo, es el se vale todo por la existencia o se vale todo por sobrevivir. No importa quién te lleves entre las patas. Ese es uno de los valores que tiene el sistema. Por esto, entrar en modo espiritual implica renunciar a todas esas creencias, no a las comodidades del sistema, pero tú ajustas y ya no se vuelven tu prioridad. Trabajas primero en restaurarte internamente para conectarte de nuevo con esa energía naturaleza espiritual que es la existencia y posteriormente todo comienza a llegarte por añadidura, porque tú ya estás aprendiendo a vibrar en una frecuencia distinta a la del modo de sobrevivencia. Este es el gran reto que tenemos ahorita en este momento la humanidad. Aprender a desconectarnos de ese modo de sobrevivencia Matrix 3D y empezar a ajustar poco a poco con toda la paciencia que implica y con todo el trabajo personal de introspección y de mucha observación, de mucha honestidad contigo mismo para aprender a ir quitando, ¿sí?, tus máscaras, tus programaciones de Matrix 3D de sobrevivencia y empezar a ajustar esa percepción en esa lógica espiritual en todas las áreas de tu vida. Como puedes darte cuenta, el proceso de despertar espiritual o de ascensión hacia esa nueva energía de quinta dimensión, que es totalmente espiritual, es un trabajo arduo que requiere de mucha paciencia y que requiere de tiempo. Es decir, ¿cuánto te vas a tardar? Eso depende de ti. Esto no es algo que se elabora en una semana, en 2, ni en meses. Este es un proceso evolutivo. Esto es un proceso de varios años. Pero lo importante es que te decidas a iniciarlo. Y para ir concluyendo este diálogo con Alma, donde hemos hablado acerca de cómo es vivir en modo de sobrevivencia, me gustaría decirte cómo puedes ir desconectándote de este modo de sobrevivencia. ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos para que tú aprendas a dejar de percibir tu propia realidad en modo de sobrevivencia? Lo primero y creo que lo más importante es que empieces a observar. Activa ese observador interno y empieza a darte cuenta cómo es que vives cotidianamente a la vida, a la existencia. ¿Qué tan conectada o conectado estás con la vida? ¿Cuáles son tus pensamientos cotidianos más importantes acerca de esto? Acerca de cómo es vivir. ¿En qué modo o plataforma emocional vas allí por la vida? ¿Cuáles son las emociones de base o de fondo con las que tú cotidianamente estás conviviendo en tu interior? ¿Hay paz? ¿Hay preocupación constante de lo que va a pasar mañana en tu futuro? ¿O de que no se repita tu pasado? Si es así, eso es estar en modo de sobrevivencia. Para poder empezar a sentirte de manera distinta y más confiada, tendrás que empezar a identificar en qué momento se activan esas sensaciones de preocupación. Si son todo el día, entonces tendrás que empezar a reconocer cómo te provocas eso. Cómo te provocas constantemente esa preocupación que no para
de estar ahí dándote vueltas en tu cabeza. Si te das cuenta y si te detienes un poco a observar, no a juzgarte, sino a observarte, puedes darte cuenta que seguramente tu cerebro está constantemente dándole vueltas a ideas que te ponen en modo de estrés y preocupación. Así que el primer gran reto siempre es controlar tu mente programada para estar todo el día monitoreando cualquier situación que pueda peligrar tu integridad y tu vida. Y seamos honestos, aunque de repente el mundo parece una selva, ya no es tanto una cuestión de sobrevivencia como si realmente viviéramos en una selva. Es la programación la que nos tiene allí. Así que este es un buen modo de que puedes empezar tú a desconectarte o al menos a empezar a preocuparte en cómo poder identificar esas creencias, esas programaciones que te tienen en modo de sobrevivencia. Y será importante que vayas aprendiendo a buscar cómo programar de nuevo tu percepción acerca de la existencia. Es decir, cómo puedes aprender a observar la vida de una manera distinta. ¿Qué ideas puedes crearte nuevas acerca de la existencia que tengan lógica espiritual? ¿Qué puedes hacer para confiar realmente? ¿Qué puedes hacer para sentirte conectado con la tierra, con Gaia, como la madre que va a proveerte de todo? Porque chueco derecho, este es nuestro hogar. Aunque a pesar de que la misma Gaia es una nave por la que vamos a través del universo transitando, también es nuestro hogar. Esto es empezar a funcionar en modo de lógica espiritual. Esto es ser un ser espiritual. No hay necesidad tanto de hacer más rituales de los que ya nos han enseñado. En realidad es empezar a ser congruentes con esa lógica de benevolencia que de alguna manera u otra, una u otra religión lo maneja. Pero obviamente entendiendo que la existencia es sobre todo y ante todo benevolente. Esta percepción de castigo sobre la existencia o de castigo incluso de eso que te han enseñado como Dios es modo de sobrevivencia. Ninguna energía benevolente como la que nos ha creado y como la que sostiene todo el mundo, toda la existencia, todo el universo y los universos es para nada de carácter de sobrevivencia. La energía que configura la existencia es totalmente de naturaleza espiritual. Esto significa que es profundamente compasiva y amorosa. Y esta es la primera creencia que debes instalar sin dudar en tu interior para que puedas empezar a aprender a soltarte de este modo de sobrevivencia. Con la intención basta. Esta nueva energía es una energía que empuja. Basta que tú pongas tu intención para empezar a aprender a experimentar la vida como algo benevolente y compasivo para que la misma energía te empuje hacia esa ruta. Hemos llegado al final de este episodio de Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Por favor, te invito a que te des una vuelta a nuestro nuevo canal de Feminismos para Despiertas y te suscribas por ahí. Tenemos un regalo por ahí para ti. Si te late suscribirte, puedes acceder a él. Y si no te has suscrito a este canal de Soy Anormal, también te invito a que lo hagas. Nos vemos hasta la próxima.